Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí con un desarrollo muy tenso que ha causado un efecto de terremoto en el mundo del espectáculo y ha sacudido las redes sociales. Las incesantes especulaciones entre Ilsu Demirci y Emin Günen han tomado hoy una dimensión completamente diferente debido a la actitud cortante de Ilsu ante las cámaras. Mientras todos esperaban que las cosas se calmaran entre los dos, la inesperada reacción de Ilsu Demirci logró dejar boquiabiertos incluso a los reporteros de farándula. Antes de pasar a todos los detalles y a lo que ocurrió detrás de esos momentos impactantes, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderse estas noticias exclusivas. Si están listos, entramos ahora mismo en los detalles de esa noche caótica donde Ilsu Demirci perdió la paciencia y respondió de forma venenosa a las preguntas sobre Emin Günen. Esta vez la situación no es solo un enfado pasajero, parece la historia del cierre definitivo de una era. Todo comenzó anoche cuando Ilsu Demirci fue interceptada por reporteros a la salida de un local y las cosas se encendieron de repente. Aunque Ilsu intentó evadir las preguntas con su amabilidad habitual al principio, su expresión facial se congeló en cuanto el tema pasó a ser Emin Günen. La insistencia de los periodistas sobre los rumores de ruptura con Emin provocó que Ilsu dejara salir la tormenta que llevaba dentro. Que cada uno se ocupe de sus asuntos, ya no quiero escuchar este nombre, respondió tajante la bella actriz, quien parecía querer abandonar el lugar de inmediato. Esta respuesta tan dura fue interpretada como la manifestación más clara de toda la ira y decepción acumuladas durante meses. Incluso los ciudadanos que estaban cerca comentaron que nunca habían visto a Ilsu en un estado tan furioso. Aunque mucha gente atribuye esta reacción a un simple cansancio momentáneo, la realidad parece ser mucho más profunda y compleja. Según filtraciones que obtuvimos desde dentro de la industria, ha habido discusiones muy fuertes entre Emin Günen e Ilsu Demirci durante la última semana. Esta actitud colérica de Ilsu ante las cámaras es, en realidad, un mensaje muy directo y claro enviado hacia Emin. Que nadie se sienta con el derecho de hablar sobre mi vida privada, continuó Ilsu, dando señales de que ha cortado los lazos por completo. Por el lado de Emin Günen, el hecho de que aún no haya llegado ninguna explicación ante este ataque hace que la magnitud de la crisis sea aún más misteriosa. Esta tensión entre ambos parece que afectará profundamente no solo a ellos, sino también al proyecto en el que trabajan. La mayor afirmación que circula en los pasillos de la farándula es que Emin Günen tomó una decisión sin el conocimiento de Ilsu, lo cual la hirió profundamente. Que alguien conocido por su calma, como lo es Ilsu Demirci, de respuestas tan duras y afiladas hace pensar en una traición o una pérdida total de confianza. Su respuesta de «he dejado el pasado en el pasado» ante la pregunta de si todavía se habla con el señor Emin, lo resumió todo perfectamente. Con esta frase, Ilsu anunció que ha cerrado el capítulo de Emin Günen en su vida, quizás para no volver a abrirlo jamás. Mientras los fans de Ilsu la inundan con mensajes de apoyo en redes sociales, ya ha comenzado una lluvia de críticas masiva contra Emin. Para algunos Ilsu tiene razón, para otros no era necesaria una reacción tan agresiva. El silencio de Emin Günen está creando una atmósfera en los medios que parece confirmar que el estallido de Ilsu está justificado. La misteriosa advertencia de Ilsu diciendo «ustedes solo están viendo la cara visible de la moneda» indica que pronto podrían estallar escándalos mucho mayores. Que una actriz se desahogue de forma tan honesta y furiosa ante las cámaras demuestra que ya no tiene nada que perder. Cómo se defenderá Emin ante esta situación o si podrá recuperar el corazón de Ilsu es un completo enigma. Entre las últimas informaciones que nos llegan, incluso sus compañeros de set están haciendo esfuerzos intensos para que los dos no coincidan. El abismo entre ellos parece haberse profundizado y ensanchado tanto que parece imposible volver a construir un puente. Ahora veamos de cerca esa publicación tan significativa que Emin Günen hizo en sus redes sociales tras esta dura declaración. Emin echó más leña al fuego al compartir una pantalla negra justo después del estallido de Ilsu con la nota «El silencio es el mayor de los gritos». La respuesta de Ilsu Demirci a esta publicación fue dejar de seguir a Emin y borrar todas sus fotos juntos en cuestión de segundos. Estos movimientos mutuos significaron el fin oficial y anunciado de un amor en el mundo digital. Las discusiones entre los grupos de fans han crecido tanto que se espera que la productora intervenga de urgencia. Este gran amor que empezó con un mensaje, ahora se mezcla con las páginas polvorientas de la historia a través de otro mensaje y palabras muy duras. Esta operación de poner a cada uno en su lugar por parte de Ilsu también puede interpretarse como una lección para otros famosos frente a la prensa. Ahora, en lugar de simplemente decir «estamos bien» o «rompimos», el hecho de que la gente exprese sus sentimientos reales de forma tan abierta abre una nueva era.
La postura carismática y silenciosa de Emin ha empezado a percibirse como una indiferencia ante el lamento de Il-su. El círculo cercano de amigos de Il-su de Mirchi dice que ella se ha desgastado mucho en este proceso y que ya no quiere nada más que honestidad. Tal vez esta explosión era el paso más importante que Il-su debía dar para recuperar su propia libertad y paz. El mundo del espectáculo nunca olvidará esta noche y los ecos de estas duras palabras durarán semanas. En esta parte del vídeo tengo un pedido para ustedes, por favor, compartan conmigo sus pensamientos sobre esta situación en los comentarios. ¿Creen que Il-su de Mirchi tuvo razón al ser tan dura con los reporteros o debería haber mantenido la calma? ¿Qué piensan sobre este silencio y las publicaciones crípticas de Emin? ¿Quién es realmente el culpable? Leeré sus comentarios uno por uno y evaluaré los más sinceros en mi próximo vídeo. Además, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo para no perderse estos detalles exclusivos. Ahora, veamos los detalles de la gran crisis que se vivió en el set tras esta noche tensa y la decisión flash que tomó el productor. Según los rumores, el productor realizó un cambio radical en el guión para separar las escenas de Il-su y Emin y no ponerlos en el mismo encuadre por un tiempo. El hecho de que la actitud cortante de Il-su de Mirchi se refleje también en el ambiente del set ha desmoralizado bastante a los demás actores. El estado silencioso y pensativo de Emin en el set es como una prueba silenciosa de lo pesada que es la situación. El dato de que ni siquiera se miran a la cara y que solo salen de sus caravanas en el momento exacto de la grabación revela la gravedad del asunto. El hecho de que este amor haya llegado a este punto también ha decepcionado profundamente a los fans de la serie. Sin embargo, la vida real es a veces mucho más despiadada y dolorosa que cualquier guión. La declaración de un viejo amigo de Emin diciendo "no todo es lo que parece, Emin está siendo muy paciente" ha confundido aún más las cosas. Debajo de que Il-su de Mirchi haya tenido un estallido tan fuerte, quizás se esconda un secreto mucho más grande que aún no conocemos. En el mundo del espectáculo ninguna reacción es sin motivo, y para que alguien como Il-su explote así, la gota debió colmar el vaso. ¿Quién ganará? Si la paciencia de Emin o su estrategia, lo determinará esa gran confesión que se hará en los próximos días. La frase de Il-su "se acabó mi tolerancia a las mentiras" forma la piedra angular de esta guerra. Todos esperan ahora a ver cuándo saldrá a la luz esa gran verdad con toda su crudeza. Tampoco pasó desapercibida esa publicación misteriosa que Il-su de Mirchi hizo en sus redes sociales después de este incidente. Compartiendo una cita de un libro, Il-su volvió a enviarle una indirecta a Emin diciendo: "Para proteger tu propia luz, debes abandonar algunas oscuridades". Este tipo de guerras encubiertas han avivado aún más la curiosidad de los fans, convirtiendo el asunto en algo de interés nacional. En el bando de Emin domina un silencio absoluto y parece que este silencio enfurece aún más al lado de Il-su. Se comenta que esta guerra fría podría arrastrar no solo una relación, sino toda una carrera profesional consigo. Veremos si este arranque de Il-su basta para obligar a Emin a hablar o si este silencio es el preludio de un final definitivo. Al acercarnos al final del vídeo, no tengo dudas de que esta postura valiente y dura de Il-su de Mirchi pasará a la historia como el estallido del año. Esta gran ruptura nos mostró una vez más las profundas soledades y resentimientos en el mundo brillante de los famosos. No olviden seguir mi canal para las nuevas confesiones y detalles que vendrán en las próximas horas. Detallaremos las noticias más actuales sobre Emin que Il-su de Mirchi y la continuación de esa gran crisis en el set en nuestro próximo vídeo. La verdad tiene la costumbre de salir a la luz tarde o temprano y nosotros no la dejaremos escapar. Veamos quién será el ganador al final de esta crisis o si ambas partes quedarán bajo los escombros. Que Il-su de Mirchi le dijera al reportero "aprendan a preguntar" fue, en realidad, no solo un arrebato de ira, sino una operación para marcar límites. El hecho de que Emin se quede fuera de este límite prueba que él ya no tiene voz ni voto en la vida de Il-su. Tras una ruptura tan tajante y un lenguaje tan duro, la posibilidad de reconciliación ya no es ni de una en un millón. Aunque los fans inicien campañas para que vuelvan, la determinación en los ojos de Il-su muestra que lo ha terminado todo. Tal vez esta respuesta contundente era la explosión que Il-su necesitaba para poder tener un nuevo comienzo. Ahora parece dominar un aire de que ni Emin ni las preguntas de la prensa podrán arruinarle el ánimo a Il-su. Muchas gracias de nuevo a todos por escucharme hasta aquí y dedicar su tiempo, son fantásticos. No olviden suscribirse y activar la campana para enterarse de los nuevos capítulos de este gran caso. Si tienen sus propias predicciones sobre esta tensión entre Il-su y Emin, por favor déjenlas en los comentarios. Cuídense mucho,
Quédense con el espectáculo, quédense con amor y nunca comprometan su propia postura. Nos vemos en nuestra próxima noticia bomba con información mucho más sorprendente. Recuerden que a veces lo único más fuerte que el silencio es esa respuesta contundente dada en el momento justo. ¿Qué creen que pretendía Ilsu Demirci con este arranque y por qué Mingunen prefiere seguir callado? ¿Qué pasará con el futuro de la serie al final de esta crisis si ya no hay oportunidad de ver a este dúo juntos de nuevo? Seguiremos buscando respuestas a todas estas preguntas y les informaremos de cada desarrollo. Veremos juntos hacia dónde evoluciona esta tormenta en las redes sociales y cuál será el próximo movimiento de Ilsu. Con su apoyo seguiremos abriendo todas las puertas secretas del mundo del espectáculo, sigan atentos. Nos vemos en un mundo donde siempre ganen la honestidad y la valentía, adiós y quédense con el espectáculo.